Bueno, en esta presentación vamos a hablar un poquito acerca de Karl Burckhardt, un geólogo que fue fundacional en el conocimiento de la cordillera de los Andes, de Mendoza y de Neuquén, a principios del siglo XX, y nos vamos a enfocar en un aspecto curioso de sus trabajos, que es la hipótesis de que en un momento donde hoy en día está el Océano Pacífico, había anteriormente un continente. Karl Burckhardt fue un geólogo y paleontólogo suizo. Realizó su doctorado en Ciencias Naturales en Europa en el año 1893. Trabajó por un tiempo en los Alpes suizos, en Alemania y en Austria. Y en el año 1894 se incorporó al Museo de La Plata, aquí en la Argentina, en una sección que se denominaba de Exploraciones Nacionales. Desde ese lugar realizó varios viajes de campo por los Andes de Neuquén y de Mendoza, con su compatriota Leo Berli. Estuvo relativamente pocos años en el museo, ya que en 1900 se fue de vuelta a Europa y después continuó su carrera en México. Sin embargo, en ese corto tiempo pudo realizar una serie de observaciones muy importantes que las publicó en varios trabajos. Vamos a volver sobre esto enseguida y nos vamos a enfocar en uno de esos trabajos. Bueno, en una publicación que hicimos con la Patricia Aguirre Urreta y otros colegas hace un par de años, reconstruimos un poquito el recorrido de Burckhardt y de Berli en los Andes. En el mapa de la izquierda, que hicieron ellos mismos, se puede ver el recorrido en rojo. Cruzaron la cordillera entre Mendoza y Chile por varios de los pasos cordilleranos que tenemos en esta provincia. Y a la derecha pueden ver algunas fotos pintorescas de esas expediciones, particularmente un campamento en la cordillera a la derecha. Como resultado de todas esas observaciones, Burckhardt publicó tanto en Argentina como en Alemania una serie de trabajos extensos de más de 100 páginas que fueron fundacionales para el conocimiento de los Andes. Presentan una cantidad de información enorme de perfiles sedimentarios que levantó en un montón de localidades, observaciones estructurales y con un resumen de la geología que fue muy importante y sirvió de base para todo el conocimiento que vino después. Pero en esta charla nos vamos a enfocar en un trabajo relativamente corto que publicó también en el Museo de La Plata, acerca de las evidencias geológicas de un antiguo continente pacífico. Esta idea del continente pacífico no es una idea original de Burckhardt, sino que ya era previa. Aparentemente, el primer trabajo que la propone es de Hooker en 1853, y se basa en similitudes entre la flora antigua de Sudamérica, Australia, Antártida y Nueva Zelanda. Estas similitudes podían explicarse de distintas formas, pero retomando las ideas clásicas de Lyell y de Darwin, que en esa época, Hooker propone que la idea es de que los continentes actuales en el pasado estaban conectados por tierra firme, que se hundió para dar lugar al océano. Posteriormente, esta hipótesis la usaron distintos autores que vieron afinidades en otros grupos de vida del pasado, y en general todos coincidían en que el continente estaba presente durante el Mesozoico. Algunos autores lo extendían hacia el Paleozoico, hasta el Devónico, y había algunos debates acerca de cuándo se había hundido ese continente. Algunos decían que fue a fines del Cretácico, otros lo extendían más hacia adelante, y también diferían en las versiones acerca de la forma del continente. Algunos proponían que era una angosta franja de tierra, otros un continente que cubría todo el océano. Hoy en día, con la tectónica de placas, sabemos que todos esos continentes formaban parte del Gondwana y estaban juntos, y después se fueron separando. Pero en ese momento, al momento de las expediciones de Burckhardt y de Berli, esta hipótesis de que donde hoy está el continente Pacífico, había un continente que se hundió, era aceptada por buena parte de la comunidad científica. Y los debates tienen que ver con las características y la edad de este continente. Entonces, en ese contexto, surge estas observaciones de Burckhardt, vienen a, según él, a aportar nuevas pruebas en favor de ese continente pacífico, sumando a las observaciones zoogeográficas y biogeográficas de los autores anteriores, pruebas más puramente geológicas. Básicamente, Burckhardt hace referencia a dos unidades geológicas que hoy en día conocemos como las formaciones Río
Riodamas y Tordillo, que son unidades del Jurásico superior de la cuenca neuquina. Burckhardt las había descrito como los conglomerados porfiríticos, como las areniscas y margas abigarradas. Entonces, el aporte de Burckhardt es que, en primer lugar, discute la estratigrafía de toda la región para establecer la edad de estas unidades, y correctamente se da cuenta que estas unidades son del Jurásico superior. Y en segundo lugar, arma una reconstrucción paleogeográfica a partir de lo que hoy llamaríamos las variaciones de fases. Burckhardt se da cuenta de que estos depósitos de la formación Riodamas, que son conglomerados con intercalaciones volcánicas, y se encuentran al oeste, pasan lateralmente hacia el este a las areniscas de la formación Tordillo. Lo primero interesante es que Burckhardt interpreta que los conglomerados de la formación Riodamas solo pueden haberse formado cerca de una costa marina, ¿sí?, por su contenido de bloques y de gravas. Y entonces propone un ambiente donde estos conglomerados se depositaron bajo el mar, vinculados a erupciones volcánicas submarinas. Y de esta manera concluye que esos depósitos están indicando una proximidad a una costa del Océano Jurásico. Acá tenemos una foto de esos conglomerados de la formación Riodamas, ¿sí? Se puede ver que tienen bloques bastante grandes, de decenas de centímetros. Y por otro lado, si nos vamos hacia el este, empiezan a aflorar areniscas, margas, pelitas de la formación Tordillo, y Burckhardt interpretó que esos depósitos también eran depósitos submarinos, pero más distales, ¿no? Partiendo de esa interpretación, Burckhardt propone este mapa, donde podemos ver marcado con puntitos rojos en el este toda la zona donde afloran las areniscas de la formación Tordillo. Las cruces señalan los afloramientos de los conglomerados de Riodamas. La línea roja es una ubicación aproximada de la transición entre esas fases, y la interpretación que Burckhardt hace de esto a partir de los ambientes que él proponía es que la línea punteada roja que está cercana a la costa del Océano Pacífico correspondía a la antigua costa del continente Jurásico, invirtiendo la disposición actual de continentes y de océanos. Él decía que donde hoy está el océano hay un continente, y el mar se encontraba donde hoy está el continente. Y indica que durante todo el Mesozoico, llegando hasta el Jurásico tardío al menos, este continente existía, y cita ese trabajo de Katzer donde él decía que desde el Devónico ya este continente estaba presente. Entonces propone esta frase un poco poética donde dice que vastas tierras circumpolares durante ciertas épocas se abren a nuestros ojos, y durante largos periodos del Devónico al Cretácico podemos seguir esos rastros, y posteriormente esas tierras se habrían hundido, y ahí fueron invadidas por el Océano Pacífico. Hoy en día, las formaciones Riodamas y Tordillo sabemos que son depósitos continentales. Hay muchas evidencias, pero hay varios ambientes donde hay grietas de desecación muy importantes, mostrando posiciones subaéreas, y son básicamente ambientes de abanicos aluviales y de ambientes fluviales semiáridos y de barriales. Por lo tanto, este artículo de Burckhardt nos muestra muy claramente cómo el contexto influye en las interpretaciones geológicas. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común la interpretación de que los grandes conglomerados eran de origen marino. Esto lo vemos también en algunos trabajos de Darwin, por ejemplo. Por otro lado, la deriva continental no tenía lugar en el pensamiento de la mayoría de los geólogos, de los paleontólogos, de los naturalistas de la época. Por lo tanto, esta explicación como grandes continentes que se hundieron en el mar era muy utilizada para explicar esa similitud en continentes que hoy están separados. Sí es muy importante mencionar que Burckhardt presenta en sus trabajos completamente separadas las observaciones y las interpretaciones. Por ejemplo, en uno de esos trabajos fundacionales, de 1900, Burckhardt presenta por un lado la información paleontológica, los fósiles y sus descripciones, después presenta los perfiles sedimentarios de todas las localidades, después de eso recién sintetiza la estratigrafía regional, finalmente discute correlaciones, interpretaciones ambientales, pero está separado, y la información estructural la presenta en otro capítulo aparte. De esta manera, el trabajo de Burckhardt tiene mucha importancia hasta hoy en día, porque se pueden revisar las observaciones y están claramente separadas de las interpretaciones, que pueden reevaluarse teniendo en cuenta el conocimiento actual.
Y para cerrar la charla, bueno, estas dos fotos, la de la izquierda es de la expedición de Burckhardt, y la de la derecha es de nuestro trabajo de campo en la cordillera, en el Paso de las Damas, uno de los lugares que revisamos correspondientes a estas expediciones de Burckhardt. Muchas gracias por la atención.